que estaba conectada, que además era poca, se desconectó. Porque no tenía razones para seguir viéndolo. No habían excusas, no habían motivos. Pensemos que quienes tienen que captar estos candidatos son a jóvenes como ustedes, que les gusta la política, pero no la forma de hacer política. Son políticos apolíticos. Y lo que vimos fue un par de candidatos con campañas tradicionales diciéndose lo que consideraban que debían decirse y golpeándose y demás. Y como yo sostuve el otro día en un artículo, ayer, en un artículo, las elecciones se ganan con acciones, no con adjetivos. Lo dice Dick Morris en el libro El Nuevo Príncipe, ¿no? Y las acciones, los verbos, no los adjetivos, son propuestas. El único eje en donde realmente puedes hacer una comparación de verdad fue el tercero, el de educación, en donde parece que intentaron llegar más a profundidad con propuestas, pero los demás fueron las oportunidades para decirse, tú me caes mal y tú también. Sí, y no sé si Jacobo coincida conmigo. Sí, no sé si Jacobo te gustaría intervenir. No, sí, bueno, buenas tardes o noches ya casi, y un gusto estar aquí con el maestro Andrés. Por favor. Quien tiene mucho conocimiento, no solo de la materia, sino la experiencia, ¿no? Que en un país como este es crucial. Pero bueno, ya dejemos los halagos y gracias por la iniciativa. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que creo que el debate en sí, más allá del rating, que no he visto ni las cifras, me han dicho por ahí que no ha sido muy alto. Además, luego tienes que ver en redes sociales cuántas visualizaciones hay y demás. Pero más allá de esto, yo siempre creo que la oportunidad viene después. O sea, viene en las etiquetas que pones ahí, en los temas, en las semillitas que vas colocando y que te permiten luego ir regando. Entonces yo creo que esto todavía está en construcción y a quien, bueno, creo que Lasso es el que más preparado tenía el después, ya de antemano, lo que está haciendo ahora. Y Arauz, pues no sé, yo es una campaña que la veo muy dispersa a ratos, tal vez porque se está metiendo más en territorio y no tanto en redes, y ahí es donde vemos un poco la desconexión, no lo sé, es una hipótesis, pero creo que Lasso preparó más el después, más allá del durante, ¿no? Listo, Jacobo, mil gracias. Y bueno, continuando con esta perspectiva, oyendo algunas entrevistas, he escuchado que tú tenías justamente esta percepción de que lo importante no es el presente del debate necesariamente, sino el después. Las discusiones en redes sociales, lo que se va comentando, cuál frase pega y cuál frase no pega, etc. ¿Cómo has visto esta evolución del debate? ¿Qué crees que ha ido sucediendo estos días? Bueno, a ver, muy rápidamente. Primero creo que en el debate hubo un giro en las dos candidaturas a la hora de centrar la conversación y etiquetar al adversario. ¿Y a qué me refiero? A que me parece que lo principal fue quién le cargaba el muerto de Moreno al otro, por un lado. Es decir, se bajó un poco el nivel de la discusión en temas de Venezuela, la dolarización, que fue casi lo que monopolizó la primera vuelta. Y creo que se centró más en esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que, vamos a ver, como el gobierno no tiene una carta de continuidad y como lo de Moreno ha sido algo tan sui generis, que vino de un proyecto, salió de ahí y gobernó con otra coalición, entonces como no tiene una base de continuidad, por así decirlo, lo que están es luchando ahí quién le atribuye el muerto al otro. Porque quien tenga en el imaginario popular, quien tenga instalado esto de que cogobernó con Moreno o es el responsable de Moreno, esto produce dos cosas y termino la idea. Uno, se va a llevar el castigo. Es decir, si ustedes ven la opinión pública, hay un gran descontento y agravio, no solo con los 4 años, cosas como lo de las vacunas. O sea, este gobierno siempre tiene cada semana algo para hacerte enojar o para recordarte que ha sido un gobierno nefasto. Entonces, uno, llevarte el castigo de esa gestión y dos, creo que es una batalla para que nadie se lleve el cambio, que nadie se apodere de lo nuevo y el cambio. Es decir,
cuando Lasso etiquetaba a Arauz en el debate, el fin era meterlo en los 14 años y crear la duda sobre él, ¿no? De títere, que el padre político y demás. Y Arauz sobre Lasso no le atacó tanto como, o sea, sí, como banquero al principio en la economía y tal, pero luego creo que lo derivó más hacia personaje viejo de las élites, que ha estado en 3 o 4 gobiernos, y ahí es donde intentó colocar esto del saladazo, ¿no? Entonces, conclusión, creo que por aquí es donde se abre ahora la conversación, y yo creo que Lasso lo está, no sé cómo decirlo, creo que lo está preparando mejor con esto del Ecuador del encuentro. Esto del Ecuador no mientas, perdón, el Ecuador. Andrés no mientas otra vez, creo que simplemente es para dejarlo aislado, ¿no? Para que cualquier cosa que diga Andrés o cualquier discusión quede ya en el cerebro, y aquí sería bueno que Andrés nos cuente, seminario, no Arauz, sobre este efecto, ¿no? Porque muchas veces creemos que todo es discusión racional y no sé qué, no sé cuál, y creo que estas etiquetas juegan mucho con lo emocional, con cierta neurolingüística, que se nos queda aquí para que cuando veamos algo del personaje ya nos haga clic lo del no mientas, ¿no? Entonces, creo que por aquí vamos a ver la discusión o la batalla en estos días. Y ahí sería bueno escucharle al señor Andrés luego también. Sí. Para fines prácticos, en este Zoom me llamo Stanislao o algo parecido. Sí, mejor. ¿Verdad? Lenin no, sin embargo. Nadie ese es un ping-pong que se lo pasaron de lado y lado. Sí, justo teníamos una pregunta en referencia a las etiquetas, ya que en estos factores que se debería trabajar para lograr desmarcarse de estas etiquetas y prejuicios de ambos candidatos, ¿qué deberían hacer o cómo deberían manejar su equipo de asesores este trabajo? ¿O no deberían desmarcarse? No, a ver, las etiquetas ayudan. Vamos despacio. ¿Para qué usas las etiquetas? Las etiquetas las usas para jerarquizar cosas, para clasificar cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera las recuerdas más fácilmente, recurres a ellas de manera más fácil y demás. Pero ninguna etiqueta te lleva a comprar ninguna marca. Adentro, la etiqueta es parte del envase, es parte del contenedor, pero tú compras algo o tú votas por alguien, no por el contenedor, lo haces por el contenido. Y el que hayan etiquetado al uno de banquero o etiquetado al otro de correísta, ni siquiera son contenidos importantes a la hora de tomar una decisión de voto, porque la gente vota por la esperanza, vota por resolver un problema. ¿Qué es lo que no vimos de verdad en el debate? Fueron buenas historias, porque los electores nos conectamos con los candidatos como nos conectamos con los héroes o los villanos de las historias, y no hubieron buenas historias. Y las que hubieron fueron historias negativas que terminan en un drama. Y a nadie, salvo que sea un empedernido masoquista, nadie quiere terminar mal. La relación de un candidato con sus electores es como una relación de amor, ¿no? El candidato debe de seducir a los electores, sobre todo aquellos quienes no votaron por él. Debe seducirlos para ganar su preferencia. Y no hubieron excusas como para decir, sí, me gusta. Y lo que más me preocupa es que conocíamos las excusas. Quien votó por Guillermo Lasso, en primera razón, de acuerdo a los estudios, está por su capacidad y experiencia para gobernar. Le conceden eso. Pero en ningún momento del debate él hace el punto de yo tengo la capacidad y la experiencia. No lo hizo. O cayó en el juego de responder el ataque, o de no responder el ataque, o de atacar. Pero nunca hizo el punto de, a ver, lo que necesitamos aquí es alguien que tenga experiencia y capacidad para gobernar, y esa persona soy yo. Y del lado de Andrés Arauz, la gente votó por él, entre otras cosas, porque si bien está dentro del correísmo, también lo ve como una opción joven. ¿Y qué es lo que viste en su puesta en escena? Una persona que trataba de infundir respeto. De hecho, era como si se hubiesen cambiado los trajes, ¿no? Desde el punto de vista arquetípico, yo hubiera esperado un Guillermo Lasso formal y a un Andrés Arauz más juvenil, porque esa es la gente que falta conectar.
creo que ahí faltaron argumentos, como decía, para enamorar a aquellas audiencias que ya no han enamorado. O sea, le hablaron a su feligresía y le demostraron a su feligresía que son capaces de ponerse a pelear entre ellos. Está bien, está bonito, perdimos el tiempo. Muy interesante, Andrés. Tomando esto en cuenta, y me pareció súper interesante lo de enamorar a los electores. Voy con esto. Jacobo, ¿cómo creerías tú que podrían lograr esto los candidatos? ¿Cómo enamorar a los electores? Bueno, a ver, tal vez empezaría diciendo que si no los enamoran, que muchas veces ocurre esto y vamos camino de que ocurra, finalmente, pues a lo mejor en lugar de votar por enamoramiento, pues votarán pues por lo menos malo, o lo que vayan viendo a última hora que les pueda inclinar un poquito más, ¿no? La balanza, o que haya generado algo más que el otro, en emociones o lo que quieran llamar, ¿no? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que para seducir, como dice Andrés, a ese voto de Yacu Hierbas, son varias cosas, varios caminos y varios tipos de electores. Por un lado, sí creo que hay algo que no quiere estar encajonado en correísmo y anticorreísmo, es decir, que quiere un poco la superación de esa fractura o pelea constante a nivel de discusión política, y esto está reflejado en los estudios también, ¿no? Por un lado hay eso, por otro lado creo que hay un tema de enganche generacional que Yacu y Hierbas lograron, no necesariamente, cuidado con esto, ¿no? Porque yo cuando digo que Yacu representó lo nuevo, rápidamente me saltan, pero si tiene 50 años y lleva en la política, sí, pero es que ahí está lo que dice Andrés, o sea, los contextos sociales, los arquetipos se van construyendo o van encajando de una manera o de otra según la realidad que vivimos, es decir, como lo que vimos de Alvarito. Alvarito hace unos años podía parecernos un bufón irrelevante, y ahora en el actual momento, si hubiera irrumpido en elecciones y hubiera construido su candidatura, a lo mejor estaba en una segunda vuelta. Entonces, Yacu y Hierbas, en cierta forma y de diferente manera, cada uno, representan algo diferente a esto de los 14 años, a un deseo de superación de esa fractura, a un tema generacional de jóvenes que tienen una cultura diferente, que se enganchan en la política, entre comillas, de otra manera, no escuchando debates de 6 horas o estudiando ciencia política, sino están en el ocio, están en redes y de manera horizontal, y les llega un meme y con el meme se informan y les interesan las causas y no tanto las casas. Entonces, a Hierbas supo jugarle muy bien. Entonces, creo que por ahí se pesca, pero ojo, termino con esto, creo que también aquí hay otra cosa, es decir, y esto es más política, yo creo que comunicación. Finalmente, hay una fractura en la sociedad que es correísmo-anticorreísmo, sea en la población, sea en las élites políticas y en sus discursos. Y esta es la fractura que está ahí en segunda vuelta. Entonces, me parece que el arte de cada una de las candidaturas también es cómo atrapar al resto de la población en esa fractura que hay. Es decir, o cómo vas subiendo o añadiendo elementos en el discurso, en lo que sea, que hagan que la gente se vaya enganchando finalmente a esa fractura y que tú no te vayas desnaturalizando mucho al tratar de pescar ahí fuera. Entonces, eso es lo que yo creo que está faltando también. O sea, el correísmo, la manera en que tendría de hacer esto es agitando esta fractura y desigualdad de clase social que hay, con hechos como la vacuna y todo lo que vemos. Y Lasso creo que lo que trata de hacer justamente es salir de la fractura con el ecuador del encuentro y arrinconar al correísmo. Es decir, Lasso lo que trata es de ver que no es una fractura correísmo-anticorreísmo, sino el correísmo por su lado y el resto del país juntos, de alguna manera tratando de gobernar. Así que por ahí respondería yo, colegas. Muchísimas gracias. Si me dan un instante, con lo que comentaba Jacobo, se me activa realmente una duda, y prefiero trabajar estos temas desde las dudas que desde las certezas construidas en las creencias, ¿no? Y la duda que tengo es, ¿será que nos hemos vuelto miopes todos? Y al negar este formato binario de correísmo, anticorreísmo, no nos estamos dando cuenta que en realidad no son dos, son tres: correísmo, anticorreísmo y los demás, que por sí constituyen un grupo lo suficientemente importante a quienes no les interesa esa pelea, les interesan otras cosas,
Y sin embargo estamos tratando de meterlos en ese esquema mental de o eres Correa o eres anticorrea. ¿No crees, Jacobo, que, y perdónenme que yo asuma este rol de hacerle la pregunta, porque me salta la duda? ¿No crees, Jacobo, que hay esa posibilidad también y no lo estamos viendo? Sin lugar a dudas. Lo que yo diría es, vuelvo a tu término, lo del enamoramiento. Creo que por la falta de tiempo y por la falta de capacidad de las candidaturas y de los liderazgos que tenemos, en lugar de enamoramiento van a tratar de forzar cada uno a su estilo que entre dentro de su órbita. O sea, yo más bien eso es lo que creo. Y ahí, claro, obviamente, por eso digo, más allá de que no van a usar estos términos, ¿no? De correísmo, anticorreísmo, pero creo que Arauz tratará de convertir correísmo, anticorreísmo en una fractura de clase social, es decir, el pueblo versus los privilegiados. Y ya lo vimos en el debate, ¿no? Y Lasso lo que creo que hace es salir de ahí para unir a todo el país contra una de esas fracturas. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés. Lo ideal sería salir de ahí, entender, adaptarse a lo que está fuera, ese tercer grupo, pero finalmente tú lo sabes mejor que yo. Yo creo que con el tiempo que queda en una segunda vuelta van a tratar de polarizar y encajar ahí a su manera al resto que está ahí, y por eso hay tanto voto nulo, entre otras cosas, ¿no? Porque no convencen a parte de la población. De hecho, en una sociedad como la nuestra, no son 3 grupos. Ese tercero se puede dividir en cientos de grupos, con sus propios intereses y sus propias dinámicas. La sociedad ecuatoriana es compleja y complicada. Compleja porque tiene muchas dinámicas, compleja porque tiene muchos grupos, y complicada porque tiene muchas dinámicas entre esos grupos, ¿no? Cuando vamos a la filosofía política, por ejemplo, de Daniel Innerarity en teoría de una democracia compleja, eso es lo que nos dice, ¿no? Claro. Tratar de llevar a la simplificación a la política, hoy ese reduccionismo es un error. Sí, probablemente, pero ya sabes, es una campaña electoral. Pero no los estamos dejando hablar a nuestros Ahora sí, hosts. De vuelta. No se preocupen, para nosotros encantados de que conversen aquí. La verdad es que me encantaría seguir con este tema de la polarización, ¿no? Sobre cómo tal vez no refleje la realidad ecuatoriana, pero las campañas juegan a polarizar, a que es nosotros contra ellos de alguna forma. Quisiera preguntar, ¿cuál creen que ustedes que ha sido el rol de los medios de comunicación en todo esto? ¿Han contribuido a este dialecto, de alguna manera, esta narración de una sociedad polarizada? ¿O por otro lado han intentado mejorar la situación? ¿Qué piensan ustedes? La otredad es una construcción mediática, entre otras razones, ¿no? Lo que estamos viviendo como otredad es una construcción mediática, creo yo, en Ecuador, y es lamentable, porque ese no es el rol de los medios, pero hace mucho tiempo ya que los medios asumieron un papel de actores o actrices políticas, si lo queremos ver en positivo, de influencers, si lo queremos ver en negativo, ¿no? Pero sí, definitivamente es responsabilidad, es una responsabilidad de los medios. Creo que equivocaron su rol de A a Z en ese tema particularmente. Porque, entre otras razones, cuando tú generas estas etiquetas y luego te volteas a un gerente de marketing y le dices, oye, mira, me ve la persona que tiene esta demografía, con este estilo de vida, y entonces tienes que llegarle a ello con tu gaseosa, pues claro, es fácil pedir una inversión, ¿no? Es mucho más complejo, una inversión grande, es mucho más complejo pedir dinero por una dispersión más grande. Hay una razón económica detrás de esto, pero creo que nos ha hecho daño como sociedad. Listo, Andrés, muchas gracias. Y bueno, Jacobo, con respecto a esta perspectiva de los medios de comunicación, más que buscando el bienestar social, buscando likes o buscando vistas o que entres a su página, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esta es la realidad? ¿O estás de acuerdo con Andrés o por otro lado tienes alguna diferencia? No sé, ¿qué opinas al respecto? No, estoy básicamente de acuerdo. Es que es complejo hoy en día, claro. Ahora, Andrés es una persona que hace mucho pensar, y cuando uno va con las ideas te hace como volver a construirlas, a reflexionar. Por eso me gusta tanto conversar con él.
Pero en serio, o sea, creo que esto, a ver, vamos a partir, vamos a deslocalizar la discusión, ¿no? Porque cuando hablamos de medios en Ecuador, viene otra vez la fractura encima y podemos caer un poco en esta tentación. Yo creo que el mundo se está preguntando, replanteando el papel de la comunicación, de los medios hoy en día, cómo ha cambiado, ¿no? El tema digital, las redes sociales, los propios medios. Entonces, esto ya está operando y esto cambia las cosas y esto es más complejo para mí de analizar la realidad. Yo lo que creo, entre otras cosas, es que sí, o sea, los medios en Ecuador, por lo general, estoy generalizando, pero obvio hay diferencias, creo que han estado muy anclados a su rol histórico de cercanía con el poder. O sea, es que es inevitable decirlo. Y cuando digo con el poder, hablo de un establishment, ¿no? Más que del gobierno de turno. Hablo de un establishment en una sociedad de por sí estratificada y desigual, donde ciertos grupos de poder económicos, políticos, mediáticos, de por sí ya tienen mucha relación en el sistema y en la vida diaria. Entonces, creo que los medios son un reflejo, o han sido muchas veces un reflejo de eso. Para mí hay dos errores que han cometido, pero monumentales en estos 4 años. El primero, sí ha habido complicidad con el gobierno de Moreno. Y bueno, pues yo tengo grandes amigos ahí en los medios, me parece injusto criminalizarlos o generalizar con todos, pero es que es la verdad. Es decir, si con Correa hubiera pasado la mitad de lo que estamos viendo ahora, con las vacunas y con esto, o sea, este país estaba en llamas. Y yo no es que quiera que esté en llamas, pero se nota, ha habido cierta complicidad en estos años. Y dos, me parece, y esto a mí me gusta mucho decirlo, lo nuevo y lo viejo. Me parece que muchos de ellos, sobre todo muchos periodistas, no entienden el nuevo mundo. Es decir, ahora el protagonismo es compartido. O sea, ya no es el periodista que está aquí, que accede ahí a la primicia, que marca la agenda junto al medio. O sea, ahora estamos en una sociedad mucho más horizontal, líquida, en red. Entonces el periodista tiene que entrar a disputar y compartir el relato, la agenda, la información con el resto de sociedad que está interaccionando con él. Pero lo que no puede hacer es ponerse aquí y considerar todo lo que está fuera de él o de los medios abajo. Es decir, y eso lo vemos cuando vemos ese desprecio a las redes o a ciertos actores que hay por ahí por parte de periodistas y demás. Para mí lo que refleja es eso, que no entienden que hoy en día tenemos que interrelacionar las diferentes esferas. Yo por ahí lo dejaría. Sí, justo hablando sobre las redes sociales, el rol que juegan hoy en día y más que nada las nuevas plataformas para realizar campaña política, por ejemplo TikTok, que fue un fuerte aliado para uno de los candidatos durante la primera vuelta electoral. ¿Cómo creen que estas redes sociales, los memes, los hashtags, las nuevas plataformas como TikTok deberían influir dentro del pensamiento, el proceso electoral de la captación de votos? Y si los candidatos deberían ocupar las mismas, deberían reforzar el uso de las mismas, o se debería dejar el uso de esto y volver a campaña electoral como antes la conocíamos. Cuando apareció la radio, los dueños de radio dijeron el periódico va a desaparecer. Luego apareció la tele y los dueños de la tele dijeron las radios van a desaparecer. Aparece Zuckerberg con Facebook y dice la radio y los periódicos y la televisión van a desaparecer. Y la realidad es que coexisten, porque son herramientas. Son herramientas, no son su propio nombre, ¿no? Su propia definición, son un medio. Es una manera que tenemos para comunicar, para persuadir, para difundir algo, pero no son un fin. Su naturaleza no es ser un fin. Y cuando digo que su naturaleza no es ser un fin, eso significa que no pueden convertirse en el protagonista. Los candidatos deben estar en redes, por supuesto que deben estar en redes porque parte de su audiencia está en redes. Deben usar las redes, definitivamente deben usar las redes, pero tienen que entender que las redes sirven para llegar a aquella audiencia que no está viendo la tele, ni está escuchando la radio, ni está leyendo el periódico. ¿Eso los convierte en el mejor candidato? No, simplemente los convierte en un candidato que está haciendo un uso eficiente de medios en los cuales tiene que
instrumentar la difusión de un contenido que convenza. Pero ganar las elecciones porque estás en TikTok es, más allá de un reduccionismo, es una falacia. Claro, no hay más ciego que el que no quiere ver, se llama ceguera voluntaria y además acá juega el sesgo de confirmación, ¿no? Yo veo lo que quiero ver. Y entonces estoy convencido que así fue y así fue. Y no pasa por ahí. Repito lo que dije hace un rato, y es que la gente vota por quien le ofrezca una esperanza, la posibilidad de una vida mejor en el contexto de una historia. Y a ratos lo que no estamos viendo son buenas historias que nos convenzan en definitiva, lo cual nos puede llevar a lo que decía Jacobo, que el voto no sea porque me convenció en su historia, sino que me preocupa la historia del otro y entonces voto por el menos malo. Pero Ecuador permite que sigamos viviendo con votaciones hacia el menos malo, y la respuesta es no. Sí, justamente el voto útil es una de las características que más influyó dentro de las elecciones. There's no such thing. No. No existe el voto útil. Cuando un candidato te dice que tu voto sea útil, lo que está diciendo es vota por mí. El voto es útil en la medida del gran problema de la política nacional y del debate. Se olvidaron de las audiencias. Esto no se trata de candidatos, eso se trata de nosotros como ciudadanos. Entonces, claro, cuando dice vota útil, vota por mí, lo que te está diciendo es que creo que eres tan idiota que no lo vas a pensar. Nunca has aprendido pensamiento crítico y te voy a hacer creer que yo soy la mejor utilidad. No va por ahí. Mi voto es útil en la medida en que me sirve a mí. ¿Y qué significa que me sirve a mí? Que me resuelve mis problemas, que puede ayudarme a que mis hijos vayan al colegio, que puede poner comida en la nevera, que puede darme la salud, que me puede dar las vacunas. En ese momento el voto es útil. Yo no voy a votar por un señor que dice vota útil, pero no me resuelve mis problemas, porque entonces es útil para él. Creo que sentarnos a hacer ese análisis es muy importante. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Quería hacer una mención de una parte que me pareció muy interesante, y es lo de esperanza, de vender esperanza. Lo que busca la ciudadanía es vender esperanza. Jacobo, desde un punto de vista de marketing político, de comunicación política, ¿cómo vender esperanza? ¿Cómo dar esa imagen? Voten por Jacobo. Claro, pero yo la esperanza la construyo poco a poco. Primero en montañita, luego vamos dando otros pasos, ¿no? Yo no soy el outsider clásico. Tremenda pregunta. A ver, yo lo que creo... A ver, yo estoy de acuerdo. O sea, es que fíjense el contexto que vivimos, ¿no? Es decir, estamos atravesados por tantas emociones, pulsiones negativas, que yo creo que lo que finalmente te moviliza en el amplio término debe ser algo que te genere una reacción, y una reacción tiene que ser efectivamente esperanza o como quieran llamarlo. ¿Cómo generar esto? Aquí es donde está el problema para mí, es decir, ¿cómo generas tu esperanza si no te conectas con el ciudadano? Es decir, Herbas, por ejemplo, y yo estoy tratando de hacer un análisis a través de las emociones, me parece que generó esperanza a su electorado porque era diferente, porque era nuevo, porque parecía que no estaba bajo los términos clásicos de los últimos 4 o 14 años, y porque, bueno, tuvo un tono más propositivo, optimista, y me parece que eso funcionó. Yaku, bueno, pues Yaku también, a través de sus atributos, su estilo y todo esto, se le vio diferente, se le vio nuevo, y lo nuevo genera esperanza. O sea, yo no sé aquí cómo Andrés podría explicarnos esto, ya más desde la profundidad mercadotécnica, ¿no? Pero me parece que si estamos viviendo un clima donde nos parece que todo es lo mismo, estamos hartos de lo uno y de lo otro, lo nuevo o lo diferente va a generar esperanza. Ahora, en el actual contexto, con los dos candidatos que tenemos, para el correísmo la única forma, me parece, es mirar al pasado. O sea, yo no creo que Andrés le dé tiempo a construir ya un liderazgo propio, por más que el otro día soltó 2 cosas, que el Python, que lo de Nagoya. O sea, creo que tal vez el objetivo es construir este imaginario de alguien joven, que al hablarte del futuro y de estas cosas de innovación, te puede generar cierta esperanza, ¿no? Por lo menos sacarte de ese debate tóxico, como decía Andrés, pero el problema es que yo no veo consistencia. Es decir,
veo que lo suelta en el debate y yo no he visto que vuelva a hablar de ello. O sea, ahí es donde me refiero a que el correísmo le ve una campaña muy desestructurada, muy inconsistente. Entonces, creo que el pasado de Correa, de los 10 años, compararlo de ahora, da más esperanza. Y Lasso, bueno, Lasso estaremos todos de acuerdo que no es un personaje que en lo emotivo pues te vaya a generar mucha esperanza per se, pero, como decía Andrés, tiene instalados atributos más desde lo racional que lo puedes convertir a ello, es decir, la capacidad o la experiencia lo puedes convertir en esperanza. ¿Qué está haciendo él? Yo creo que abandonó esa carta de capacidad y lo está llevando todo hacia el encuentro. Es decir, que la esperanza sea unámonos, somos más parecidos de lo que creemos, juntándonos seremos más fuertes y bueno, pues hay que ver si funciona, pero yo creo que por ahí lo está llevando, ¿no? Listo, Jacobo, muchísimas gracias por tu respuesta. Perdóname un segundo, ahí el riesgo es que en la sociedad líquida en la que vivimos, con los jóvenes de hoy, la individualidad dentro de la colectividad es importantísima. Totalmente, totalmente, sí señor. Sí señor. ¿Qué es lo que ha abandonado Lasso, no? Ha ido más a la colectividad ahora que a la individualidad. Claro, pues una cosa es lo comunitario, lo colaborativo, en donde defiendes esta individualidad, de hecho la convocas, pero otra cosa es decir, bueno, cada uno despójese de sus intereses y venga, ¿no? Yo creo que trabajar más en una posibilidad de una democracia agonista, en donde entiendes que existe el conflicto, pero que también pueden existir compromisos conjuntos, es mucho más de nuestros días que las versiones democráticas de antagonismo pasadas, ¿no? Así es, totalmente. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño, vamos a pasar a las preguntas del público. Y vamos a comenzar con una que me pareció muy interesante, porque justo comentabas, Jacobo, sobre como que no tiene mucha estructura la campaña de parte de Arauz. Sin embargo, hay un elefante blanco en la habitación, ¿no? Que al fin y al cabo, Robert Regalado nos hace esta pregunta, y justo es para ti, Jacobo, y habla sobre este elefante. ¿Cuándo puede crecer en votos Lasso si a su círculo social se le asocian los vacunados VIP? ¿Qué opinas al respecto? Lo que hablábamos antes, es decir, claro, todos tienen fracturas y limitantes, ¿ok? Tanto Arauz como Lasso. Todos tienen fracturas y discursos favorables y desfavorables. En el caso de Lasso, cuanto más se agite esta fractura de la desigualdad de clases o del privilegio de unas élites frente al resto del pueblo, esa fractura le beneficia a Andrés Arauz. Pero es que el problema es que esto no es automático, esto hay que instalarlo, hay que apropiarse de ello, instalarlo en la gente y en la historia del candidato o en el propio discurso. Y es lo que veo que no hace Arauz, ¿ok? También hay que señalar, ya que hablamos de los medios están tratando de no hablar de esto y esto ya es muy evidente. Entonces, claro, y el correísmo no tiene la maquinaria que tuvo cuando era el Estado, el partido y todo esto. Así que sí, claro que le perjudica, pero es que eso tú tienes que convertirlo y trabajarlo. Al igual que lo que hemos hablado antes de lo del debate, es decir, tú puedes instalar ahí una cosa, pero si luego no te apropias de ella, no es coherente en tu historia o en tu oferta o en la conversación que vas a tener, pues bueno, no deja de ser una anécdota. Así que por eso digo, aquí nada es automático ni mecánico. Yo siempre digo, y termino con esto, para mí una campaña electoral es una batalla de oportunidades. El que las aproveche tiene mucho chance de ganar. El que no y el que más errores cometa, pues tiene mucho chance de perder. Así que de todo puede pasar, queridos colegas. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta, Jacobo. Mateo Villaquirán nos pregunta para Andrés, ¿considera que los candidatos pierden con un mal formato de debate por no poder presentar el cómo ejecutarán sus planes de gobierno o ganan más con un mal formato de debate porque así evitan abordar la estructura de fondo de sus planes de gobierno? Interesante pregunta. Definamos primero que un debate es, como decía, una herramienta de persuasión. Dentro de ese contexto, el ganar o perder un debate va a estar definido desde la estructura racional funcional por la votación que crece o decrece.
Si la pregunta es, ¿sumó votos para algún candidato? Mi respuesta es, creo que no. ¿Sumará votos? Yo creo que, como dijo Jacobo al inicio, sí vimos que se empezaron a instalar algunas ideas que una campaña ha sabido aprovechar mejor fuera del debate. Pero para mí el debate, como proceso de persuasión, termina el 11 de abril. Termina el 11 de abril. Entonces, quién ganó y quién perdió lo sabremos el 11 de abril. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Ahora, esta pregunta que nos acaba de llegar de Andrea Vallejo, pregunta para los dos. ¿Cómo se puede entender el cambio de discurso de Lasso a partir del inicio de la segunda vuelta? ¿Se puede considerar esto una propuesta positiva? ¿Para quién? ¿Yo? Ok. Para quien caiga. A ver, bueno, entenderlo yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, no le funcionó la capacidad para cambiar, que es lo que vendió en la primera vuelta, o fue insuficiente, si queremos. Es decir, sobre todo por cómo construyó los términos del debate, o sea, y no tanto él, sino todos sus voceros y aliados, ¿no? Esto de 3 meses escuchando que o Lasso o Venezuela, o sea, definitivamente eso no daba, en parte por lo que decíamos antes, porque hay una fractura de clase social, hay un país descompuesto por múltiples crisis, que le hable ahora de Venezuela, pues te decir, pues no sé, si Venezuela, no sé lo que estaré viviendo yo finalmente, ¿no? Entonces había que cambiar. Había que cambiar además teniendo presente con quién vas a competir en una segunda vuelta. Es decir, una segunda vuelta te cambia, es decir, te simplifica los términos, los debates y tal, y no es lo mismo que Lasso se hubiera enfrentado a Yaku que a Arauz. Como el rival fue Arauz, pues ahí es donde terminas de entenderlo todo, es decir, capacidad de encuentro, porque finalmente lo que se trata es de toda esa amplia identidad anticorreísta, desde el sistema político hasta la sociedad, tratar de unirla, porque Lasso por sí mismo ya tampoco tiene más que ofrecer, no es nuevo, es su tercera campaña, no es que es el Herbas o el Yaku que podrían ahora innovar mucho con propuestas, discursos, o sea, Lasso todos le conocemos, entonces me parece que han ido finalmente por el camino más evidente que les quedaba. ¿Funcionará? Veremos. Todo cambio y giro estratégico en actores conocidos pues tiene sus riesgos, creo yo, no sé si Andrés está de acuerdo, porque ya la gente te conoce, te tiene presente, y hay veces que esto puede sonar muy postizo o no convincente, pero a lo mejor le funciona. Una ventaja, y termino, una ventaja de este giro es que al meterse en más colectividad va a haber mucha más gente que hable por él. Él no tiene que defenderlo todo, sino que todos sus aliados pueden hablar, mientras que yo a Arauz le veo cada día más solo. O sea, yo no veo endorsement, no veo alianzas, aliados, grupos que van sumando a la campaña de Arauz. Más bien veo que un día sale Correa, otro día se esconde, hoy sale Arauz, otro día se esconde, y a Rabascal lo tienen por ahí que no lo aprovechan, creo yo, del todo, no sé. Sí, justamente también tenemos una pregunta para ti, Jacobo, y es de Guillermo Ortega. Nos pregunta, si bien es cierto que los votos no se endosan directamente, ¿cómo afectarán las últimas declaraciones de Herbas y Yaku respecto al voto en la segunda vuelta? A ver, muy rápidamente. A ver, creo, primer punto, el voto de Herbas y de Yaku se está transfiriendo de manera diversa, es decir, no es un único canal donde todo va a ir a un candidato o va a ir a otro. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, ¿por qué ocurre esto? Porque los votantes, que son complejos, y en un país como este ni se diga, se mueven por diferentes cosas, más allá de los temas comunes. Es decir, hay un voto que es más identitario, otro un poquito más ideológico racional, otro que va más por la exclusión, y en fin, diferentes cosas. Entonces, el tema de Herbas, mira, el voto de Herbas a día de hoy y de ayer, la mayor parte de él ya estaba ubicado en un sitio y en otro. La mayor parte se fue con Lasso, una parte se fue con Arauz, y bueno, queda, sobre todo es el voto nulo. Creo que hay una parte del voto Yaku y voto Herbas que se está yendo al nulo o que no ha decidido, y por ahí es donde tratan de sumar esto, y sumo otra cosa, ojo, porque más que la transferencia inmediata en sí, creo que lo que trata de hacer Lasso es arrinconar cada vez más a Arauz. Creo que no es casualidad que Pedro Freile, que iba a hablar hoy,
y Herbas, que fueron dos de los nuevos en las elecciones, hoy salgan a dar el apoyo a Lasso. Es decir, a mí me parece que esto está bien trabajado y el objetivo, como digo, más allá de la transferencia, es ir aislando a Arauz hasta los últimos días y ya está, ir sumando poco a poco. Así lo veo yo, por lo menos. Perfecto, Jacobo, muchas gracias. Continuando justamente con esto de la campaña de Lasso, Fernando García nos hace una pregunta y bueno, va para ti, Andrés. El giro que ha tomado Lasso en busca de las necesidades postmateriales del segmento joven del electorado, por ejemplo, votantes de Herbas, ¿resulta creíble o le traerá algún rédito? ¿O muestra una inconsistencia ideológica en su campaña? La consistencia o inconsistencia no es ideológica, es arquetípica. Me voy a explicar. Guillermo Lasso es por naturaleza, el Guillermo Lasso candidato es por naturaleza un arquetipo público de gobernante. Hace casi 12 años trató de ser hombre común y no le funcionó. En esta primera vuelta intentó ser mago y lo llevó hasta donde lo llevó. Y hoy está trabajando instalado en el arquetipo de cuidador, pero subyace la creencia de que él es gobernante. Y desde la perspectiva de gobernante hay cosas que puede decir y otras que no puede decir. Entonces ahí el riesgo es qué tan lejano o cercano está el discurso con lo que creemos que es correcto que él diga y lo que creemos que es incorrecto que él diga. La ventaja de haber pasado de gobernante a cuidador es que ambos están en el eje, y esta es una paradoja, están en el eje de orden y control, no en el eje de cambio. Sin embargo, su primera vuelta hablaba de cambio. ¿Le va a pasar factura? Pues no lo sé. Habría que verlo. Habría que verlo. Además, para cerrar la idea, los temas de ideologías, izquierdas, derechas, arriba, abajo, al centro o adentro, cerca o lejos, como en Plaza Sésamo, pues no son importantes para los votantes. No va por ahí. Sí, debe haber sindéresis, debe haber autenticidad, credibilidad, pero no es porque eres izquierda o derecha. Los arquetipos, Carl Jung, ¿no? Así es. Sí. Papá Jung. Hay que leer, hay que releer siempre ese libro. Es fundamental lo que dice Andrés, ¿no? Sí, les queríamos agradecer mucho por sus respuestas. Como saben, el tiempo nos apremia y nos gustaría hacer una última pregunta para cualquiera de los dos, o si los dos les gustaría ilustrarnos con sus posiciones. Esta pregunta es el voto es secreto. Es de Ayrton. Y solo para ecuatorianos, no para españoles. Es de Ayrton Carpio. Buenas tardes. ¿Será eficaz realizar mini campañas a nivel seccional o de municipios debido a que no hay causas nacionales que sean capaces para enganchar a toda la población? Wow, sumo una cosa y le doy luego el turno a Andrés. Esto es muy interesante. Yo soy de los que sostengo que la ideología en Ecuador es territorial, o sea, es el territorio, o sea, no hay ideología sin territorio. Es lo que yo siempre, algún día trataré de escribir o demostrar, o a lo mejor se me olvida, no lo sé. Pero yo sí creo que en un país como este, tan fracturado regionalmente, tan fracturado identitariamente, o sea, ¿cuántas etnias hay en el Ecuador? 15, 16, 14, no sé. En un país donde no ha habido en estos 4 años un gobierno, un proyecto nacional fuerte, que sí lo hubo con Correa, por ejemplo. Entonces, cuando hay esta descomposición, mi hipótesis es que todos estos elementos identitarios, locales, regionales, culturales, son más importantes. Y la pregunta es si esto es ideología o no. Y yo creo que aquí hay ideología, pero hay que tratar de descifrarlo y ver qué términos y etiquetas usamos. Entonces, conclusión, y para responder al colega, yo creo que en Ecuador siempre la política tiene que ser territorializada, segmentada, porque, pongo un ejemplo, Azuay y Cuenca, que va a ser una provincia clave para definir estas elecciones, yo la veo en un momento histórico y social alejada del resto, del centro neurálgico de Quito, de Guayaquil, con sus propios problemas, historias y demás,
el nulo es muy alto allá, y no es casualidad que Yaku, yo creo que Yaku es el que más se ha alimentado de este voto identitario, local, cultural, regional, y me parece que sí, es válido lo que dice el colega, pero aquí es otra ineficiencia que tienen todos los partidos, todas las campañas y en toda la historia del Ecuador. Se quedan en reductos y no logran traspasar muchas veces eso, ¿no? La pregunta es realmente extraordinaria. Yo soy un convencido que el futuro del mundo está en las ciudades, no en los países. Estoy convencido. Wow. Casi nada. Sí, cerramos con una frase realmente que nos va a dejar pensando. Así es, Andrés, siempre les va a dejar pensando, es lo bueno. Sí, filosófico. Muchas gracias por la generosidad, Jacobo. No, ya sabes, muchísimo respeto siempre y aprendizaje de él, siempre. Así que un lujo haber estado aquí con él y ustedes, amigos. Muchísimas gracias, Jacobo. La verdad es que ha sido un honor para nosotros contar con ustedes. La verdad es que hemos compartido muchísimas ideas de suma importancia y bueno, creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo en que ha sido una brillante intervención. Y bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado nuevamente y bueno, les pedimos a todos que estén atentos a los eventos de las jornadas académicas hacia la segunda vuelta. Va a haber otra mañana 25 de marzo, donde se analizarán la viabilidad de los planes económicos de los candidatos desde las posturas de Pablo Dávalos y Pablo Lucio Paredes. Entonces estén atentos a esta. También tendremos otra el 26 de marzo. Esperamos poder contar con su presencia. De nuevo, Jacobo, Andrés, un gustazo. Ha sido realmente genial contar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto, colegas, y el futuro es de ustedes, así que gracias. Adelante. Gracias. Ahí está la esperanza que no vemos está en ustedes. Esa es una verdad, pero otro mensaje. Otro mensaje para quedarnos pensando. Mucho gusto, amigos. Gracias. Namaste. Namaste. Muchísimas gracias. Un gusto.